este es el micro 4, ¿sí? Continuando con la unidad de estática, ya hemos definido lo que es fuerza, la forma de cuantificarla, la forma en que actúan los cuerpos, es decir, si es concurrente, paralela, de sentido contrario. Y ahora vamos a ver la aplicación de fuerza en los cuerpos donde el punto de aplicación está distante a un eje. Es decir, lo que vamos a ver es el momento. El momento se define como la fuerza por distancia. Es decir, si yo aplico una fuerza a un cuerpo donde tiene un punto de aplicación o que pueda girar en dicho punto a una diferencia de distancia, logro un giro. Eso se define en momento. Lo que vamos a escribir ahora son todas las formas y la forma de cuantificar el momento y la forma de representarlo y en qué sentido se encuentra. Ahora les invito a ver la siguiente placa. Continuando con la clase de física, y para que los alumnos se queden tranquilos, toda esta información está en el campus. ¿Cuáles son las condiciones de equilibrio? Las condiciones de equilibrio, si existen dos condiciones de equilibrio. La primera condición de equilibrio es decir que toda la sumatoria, la que habíamos descrito hoy, es decir, la componente tanto en X como en Y, que la sumatoria de dichas fuerzas sean cero, tanto en X como en Y. La segunda condición de equilibrio es que la sumatoria de los momentos y los torques respecto a cualquier eje sea igual a cero. Esas son las dos condiciones principales en las cuales ahora nos vamos a basar a la descripción. Para describir estas dos condiciones y su forma de aplicación, vamos a explicar un ejemplo de una máquina simple en el cual tenemos dos pesos apoyados con un apoyo en el medio. En dicho ejemplo lo que vamos es hallar el peso de la fuerza denominada W de 2, y para ello aplicamos las dos condiciones de equilibrio. Primero hacemos una representación del diagrama de fuerza, donde tenemos el peso 1, el peso 2 y la denominada P es el punto de apoyo, es decir, es la reacción de ambos pesos que tiene ese punto y que se determina como una fuerza, en este caso P. Nosotros acá le denominamos a W1 como T1, a W2 como T2. Y aplicando la primera condición de equilibrio, es decir, considerando que la sumatoria tanto en FI y en FX, como en este caso tenemos fuerza solamente en coordenadas Y, la sumatoria de fuerza en X es cero, es decir, no tenemos fuerzas en este sentido. Por eso la sumatoria en f de x no se considera. Y para tener una regla de cómo considerar una fuerza, en qué sentido, o positivo o negativo, se pone una regla en la cual es independiente de cada uno. Yo para esquematizar esto puse que todas las fuerzas que tienen sentido para arriba, como por ejemplo P, tiene signo positivo, y todas las fuerzas que tengan sentido para abajo van a ser negativas. Al aplicar la primera condición, que dice que la sumatoria de las fuerzas en I es igual a P con signo positivo menos T1 menos T2 y tiene que ser igual a 0. La segunda condición de equilibrio era que el momento en algún punto del eje sea igual a 0, considerando el punto P de este diagrama y teniendo otra consideración el sentido de giro del torque. Es decir, cuando nosotros hacíamos la explicación y decíamos que el torque o el momento era la fuerza por distancia, y al aplicar momento en el punto O tenemos lo que es la distancia y lo que es la fuerza. Ahora, ese produce un sentido. Si yo considero el sentido que tiene esta fuerza, que es lo que dice el sentido antihorario, le considero como positivo. Y si considero desde el punto O al punto B, donde es la distancia por la fuerza que tiene el otro sentido, considero el sentido horario como negativo. Es decir, esta determinación positivo o negativo de los sentidos depende de cada uno.
Es decir, si yo quiero hacer de forma contraria, es decir, poner al que le pongo positivo o negativo, es válido, siempre y cuando siempre se cumpla en todo el ejercicio la misma condición. Al aplicar momento en el punto O, que es la sumatoria, es igual. Que dijimos que era fuerza por distancia, es la distancia L1 por T1, como está escrito, menos T2 por L2. El negativo acá es por justamente lo que está escrito en las condiciones del sentido antihorario horario. La distancia L1 y L2 están dadas por el ejemplo, y resolviendo encontramos el valor de P y el valor de T2. Para comprobar que el momento resultante respecto a cualquier eje es nulo, es decir, para demostrar que la sumatoria de un punto tiene que ser igual a 0, se aplica a otro punto que no sea el punto O, sino al punto A, y donde se comprueba analíticamente que el valor es 0, es decir, que se cumple la segunda condición de la estática. Para ver otro ejemplo y de una combinación de lo que sea polea y plano inclinado, en este ejemplo se pide calcular, tenemos dos poleas, es decir, una polea y otra polea y un cuerpo en un plano inclinado. En este diagrama se describen las fuerzas tanto del cuerpo R, es decir, con su tensión T1, la forma de, es decir, la otra tensión T1, es decir, la tensión T1 en este sentido es igual a esta tensión que ejerce la soga. Y después tenemos el otro cuerpo, el cuerpo Q, en el cual también tiene su peso, que en este caso ejerce una fuerza con su tensión, que es igual a la fuerza a la tensión 2. Lo que hay que tener en cuenta en este caso es la inclinación. Como nosotros acá decimos que tiene 30 grados, tendremos que considerar, sí, en primer lugar, en qué coordenada o cuál va a ser nuestra dirección de nuestra coordenada X, Y. Nosotros vamos a considerar que esta va a ser la dirección de Y y esta va a ser la dirección de X. Como para después realizar y aplicar las dos condiciones fundamentales de la estática. Bueno, para acá lo que se hace en este ejercicio es se aplica todas las ecuaciones de equilibrio, tanto para el cuerpo R, las condiciones de equilibrio para el plano inclinado, en donde nosotros tenemos que hallar, en este caso, la normal, y la condición de equilibrio para el cuerpo Q, es decir, por separado. Que es lo que está escrito acá, y todas estas ecuaciones van a estar en el campo para su mejor análisis. Nosotros lo que hacemos en este caso es plantear las ecuaciones. Son tres ecuaciones: la sumatoria de las fuerzas para este cuerpo y la sumatoria de los momentos para este cuerpo. En el mismo caso hacemos el planteo de sumatoria de fuerza para este cuerpo y el sumatoria de momentos, y para el otro caso, en el caso igual. Se plantean las ecuaciones y teniendo en cuenta el ángulo se resuelven y se llegan a los resultados planteados. Un esquema un poco más, un ejemplo similar pero que está mejor descrito, se ve a continuación, donde claramente se ven las fuerzas y claramente acá se ven cómo se distribuyen en el plano inclinado y cómo se consideran los ángulos, tanto para hallar la normal como para hallar el valor de T1. Esto es exactamente el ejercicio anterior, simplemente que está de una forma mejor esquematizado, tienen otros valores para que tengan otra idea de cómo más o menos se plantean las ecuaciones. Acá vemos que para un cuerpo plantea la sumatoria de ni y el momento, para el otro cuerpo es exactamente lo mismo. Hay una serie de ecuaciones, en este caso son 4 ecuaciones, en el cual tiene 3 incógnitas. Tiene la normal, T1 y T2. Al tener 3 ecuaciones y tener 3 incógnitas y tener 4 ecuaciones, el sistema se puede resolver. En este caso vemos que empieza a reemplazar valores. Si en una ecuación, por ejemplo, reemplaza T1
ese valor de T1 colocan la otra ecuación y así reemplazan, por ejemplo, Na, y así colocan la otra ecuación y haya el valor que en este caso está reflejado en la placa.